al libro de los Salmos, capítulo 10 y versículo 17 y 18. El libro de los Salmos, capítulo 10 y versículo 17 y 18. El día de hoy, hermanos, hemos titulado el mensaje de esta noche, la otra pandemia que debemos frenar. La otra pandemia que debemos frenar. Y alguien dirá, ya con una tenemos suficiente. Bueno, quiero decirle que hay una pandemia que por lo menos en Latinoamérica está, hermanos, afectando tremendamente. Y nosotros tenemos que actuar. No podemos ser indiferentes. Y mucho menos aquellos que la están sufriendo en carne propia en su casa. ¿De qué pandemia estamos hablando? Estamos hablando de la pandemia de la violencia intrafamiliar. Estamos hablando de la violencia doméstica, que hoy en este tiempo en el cual las familias están reunidas en casa sin poder salir, conviviendo los esposos y los hijos en casa, que debería ser un lugar de armonía, de paz, de sentirse protegidos, de sentirse animados, consolados, está siendo una experiencia traumática, está siendo una experiencia dolorosa. ¿Por qué? Porque se ha disparado la violencia. Porque hay abusos, porque hay maltrato a las esposas, a los niños, a las niñas. Y eso, queridos hermanos, la iglesia no lo puede callar. La iglesia no puede ser indiferente. La iglesia tiene que levantar la voz y poder decir que la violencia no es algo aceptable ni algo normal. No es algo justificable. Nosotros como hijos de Dios, queridos hermanos, tenemos que ser llamados pacificadores. Dice la palabra del Señor que los hijos de Dios serán pacificadores. Dice la palabra específicamente en la bienaventuranza, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Una persona que donde llega, lleva paz. ¿Será eso una realidad en nuestra vida, hermano? ¿Será que desde que nosotros estamos en nuestras casas, en esta cuarentena, hemos motivado la paz, la armonía en el hogar, o ha sido todo lo contrario? Posiblemente si usted está oyendo este mensaje, viéndolo a través de las redes sociales, y si usted lo está viviendo, posiblemente quisiera quitarlo, quisiera hacerse el disimulado, pero usted no lo está viendo por casualidad. Esta noche Dios quiere hablar a su vida, porque esta pandemia de la violencia nos atañe directamente a nosotros, tiene que ver directamente con nosotros, y la iglesia tiene que reaccionar. No podemos normalizar la violencia. No podemos acostumbrarnos a vivir en un ambiente de violencia. No podemos, queridos hermanos, permitir que nuestros niños y nuestras niñas crezcan en un ambiente de violencia, porque les estamos destruyendo su futuro y les estamos afectando su presente. Así que, hermanos, vamos a leer lo que dice la bendita palabra de nuestro Dios. Libro de los Salmos, capítulo 10, versículos 17 y 18. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido. Cuando dice para juzgar, significa para hacerle justicia. Para hacer justicia. ¿A quiénes? Al huérfano y al oprimido. A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Quiere decir, hermanos queridos, que la violencia no pasa desapercibida para Dios. Quiere decir, queridos hermanos, que la violencia y los abusos no es un tema del cual Dios se desentiende. Dios es un Dios justo. Él es un juez justo. Y Él no quiere que la violencia sea algo normal en la vida de aquellos que nos llamamos sus hijos. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga este mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro y pidamos la bendición al Señor. Padre, te damos las gracias por permitirnos, Dios mío, esta noche meditar en tu palabra en un tema tan importante. En un tema, Dios mío, amado, que quizás hemos venido dejando de lado, haciéndonos los desentendidos. Padre bendito, enfocándonos en una pandemia sanitaria, en una pandemia del COVID-19. Pero no podemos dejar, Señor, de lado, no podemos dejar de hablar de algo que es una realidad. Y en la otra pandemia que se está viviendo dentro de casa. Y en la pandemia de la violencia, del abuso, del maltrato, de las humillaciones. Padre bendito, rogamos que haya paz en los hogares, que haya armonía en los hogares. Padre bendito, que a través de este mensaje tú nos permitas reaccionar. Padre, sensibiliza los corazones de los hombres, de las mujeres, de los padres, de las madres,
Señor, para que podamos comprender que la violencia no es algo normal, ni justificable, ni algo aceptado por nuestro Dios. Padre, pon tu palabra en mi boca, que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que están conectados y para todos aquellos que lo van a escuchar en diferentes medios. En tu nombre te lo pedimos, Padre, de ya con acción de gracias. Amén y amén. Y bueno, hermanos, en la página de la ONU es la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas tiene una página de comunicados. La página de noticias de la ONU nos dice que aparte del COVID-19, hoy principalmente en Latinoamérica, pero también en el mundo entero, hermanos, hay otra pandemia que está afectando a miles, o por no decirlo, millones de personas. Y en este tiempo, los que más están siendo afectadas son 3 grupos de personas: las mujeres, los niños y las niñas. Una pandemia que está afectando tremendamente. Nosotros estamos teniendo cuidado de la pandemia sanitaria, que no entre el COVID-19. El enemigo llamado COVID-19 no estamos cuidando que no entre a nuestra casa. Hermanos, ¿cómo nos cuidamos para que el enemigo llamado COVID-19 no entre a nuestro hogar? Usamos guantes, usamos mascarilla, nos sanitizamos antes de entrar a casa, dejamos los zapatos fuera, hacemos todo para que el enemigo llamado COVID-19 no entre a nuestro hogar. Pero en esta pandemia, ¿sabe cuál es lo difícil? Que el enemigo ya está dentro de casa, que el enemigo ya está ahí. Ese enemigo puede ser un hombre, un esposo, un padre, una madre abusadora, una madre pues, que descarga su ira, su enojo en contra de sus niños pequeños. Tenemos que darnos cuenta que esa pandemia quizás está dañando aún más familias que el propio COVID-19. Porque en millones de hogares quizás el COVID no va a entrar, pero la violencia ya entró. Posiblemente el COVID-19 no va a entrar a millones de hogares en Latinoamérica y en el mundo, pero la violencia ya está destruyendo la familia. Queridos hermanos, la iglesia tiene que levantar la voz y no tiene que ser indiferente a este tema, porque la violencia mata, destruye, la violencia hiere. Y para decirlo de una manera espiritual, la violencia viene de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, el Señor lo describe como el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y la violencia hace esas 3 cosas en la familia. Hurta, roba la felicidad, mata la autoestima, mata la alegría y destruye el futuro de muchas personas. Por lo tanto, esta pandemia, la violencia, esa violencia intrafamiliar, esta violencia doméstica, no es algo que alguien pueda querer justificar. Decir es que él es así, yo estoy orando para que un día cambie. No, la violencia tenemos que tomar acciones para poderla erradicar. Y el primero que toma acciones para eso es nuestro Dios. Él es un juez justo. Tenemos que entender que a Dios no le agrada que la gente viva oprimida bajo la violencia. En esta página de las Naciones Unidas que le he mencionado, lo voy a leer textualmente. Dice textualmente de la siguiente manera: el secretario general de las Naciones Unidas pidió que se adopten medidas frente a un estremecedor repunte global. Oiga bien, un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra mujeres y niñas, ocurrido durante las últimas semanas debido a los confinamientos decretados por los gobiernos durante la pandemia del COVID-19. Y alguien dirá, ¿ya vieron? Es culpa del gobierno. No, el problema es nuestro, hermano. La cuarentena, el estar confinados a las casas en este tiempo es algo para evitar la pandemia sanitaria. No tenemos que decir, no, ya vieron, culpa de los gobiernos, ¿por qué nos tienen encerrados? No, hermano, es que nosotros tenemos la capacidad de ser diferentes, de actuar diferentes, de tener actitudes diferentes, de comportarnos, oiga bien, como verdaderos hijos e hijas de Dios, de crear un ambiente de bendición en el hogar. Y eso no depende del gobierno, eso depende de ti y de mí, querido hermano. Eso no depende de las leyes externas, depende de la actitud de nosotros. Dice también, sabemos que los confinamientos y las cuarentenas, dice la Organización de las Naciones Unidas, son esenciales para reducir el COVID-19. Pero el problema es que muchas mujeres se ven atrapadas con parejas abusivas. Yo sé que quizás si tú estás oyendo esto y estás sufriendo eso, tú no vas a decir amén, pero tú sabes que lo estás sufriendo. Y la persona que te lo está causando está ahí también.
Y ese mensaje es para ti y para esa persona que está siendo utilizada por Satanás para dañar tu hogar, para dañar tu autoestima, para dañar tu mente y tu corazón, y la de los niños también. Es difícil, hermanos, reconocer, oiga bien, que algo muy importante y muy duro que también lo dice este escrito de las Naciones Unidas. La amenaza sobre mujeres y niñas está precisamente, oiga bien, que esto lo reconoce una organización que no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene nada que ver con el ámbito cristiano, es una organización laica que no tiene que ver con ninguna religión, no tiene nada que ver con lo espiritual directamente, pero dice la amenaza sobre mujeres y niñas está precisamente en el lugar donde deberían estar más seguras, en sus propios hogares. Donde debería ser el lugar de protección, de sentirse protegidos, cuidados, consolados, es donde está siendo el lugar de amenazas, de dolor, de tristeza, de destrucción de su propia vida. ¿Por qué? Porque tal vez el COVID no ha entrado, pero sí adentro está un padre abusador, un esposo violento, un hombre borracho. ¿Cuántas personas hoy en día han peleado para que haya cuarentena, pero no una ley seca? Y claro, eso lleva, por supuesto, que en las calles no se ven los borrachos, porque los borrachos están en la casa, haciendo destrozos en el hogar, maltratando a sus esposas, humillando a sus hijos. Y eso, querido hermano, mata también. Eso también es mortal. ¿El virus COVID-19 es mortal, pastor? Claro que es mortal. Y también la violencia, hermanos. Por eso tenemos que erradicarla de nuestros hogares, con la ayuda de Dios, con la sabiduría de Dios, con la valentía de Dios, como ya vamos a ver más adelante. Y es difícil reconocer, hermanos, pero es real, que muchos matrimonios y parejas que se congregan en las iglesias, aparentemente viven muy bien, pero en la realidad de sus hogares es algo totalmente diferente. Hermanos y hermanas, yo quiero decirle con mucho respeto, pero se lo digo en el nombre de Jesús. Este mensaje no va enfocado esta noche para las familias inconversas. No, este mensaje va para las familias que no llamamos cristianos, pero que vivimos como inconversos. De las familias y matrimonios que en la calle y en la iglesia aparentamos ser muy felices, una familia en armonía, pero que en la casa es algo totalmente diferente. Y como lo hemos predicado en otros sermones, que se han titulado El cielo en la iglesia y el infierno en la casa. Hay personas que les encantaría que la cuarentena se levante, no porque quieran salir a disfrutar algo, sino que simplemente para no estar sufriendo lo que están sufriendo. Pero claro, tenemos que saber que esta cuarentena tiene que seguir por medidas sanitarias, pero en esa casa tiene que haber una transformación. Y si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, esa violencia no es normal en ningún matrimonio, ni en ninguna familia normal, pero mucho menos en la familia de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú y yo tenemos la capacidad de controlar nuestro carácter. Tenemos la capacidad, querido hermano, de ser valiente para enfrentar también estos abusos y decir hasta aquí, ya no más, esto ya no lo voy a permitir, porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, hermana, sino de dominio propio. Lastimosamente en muchos hogares cristianos, las mujeres y los niños y las niñas están sufriendo violencia doméstica, están sufriendo violencia de sus esposos y de sus propios padres. Y se ha llegado muchas veces a la conclusión, hay personas que lamentablemente han llegado a la conclusión de que, bueno, hay que aceptarlo porque esto no va a cambiar, esto así es, hay que aceptarlo. No, hermano, no es así. La violencia no la tenemos que normalizar en nuestra casa, pensar que eso es algo normal, que él es así porque me ama, es que él me cela de esa manera que llega hasta a golpearme o quebrarme el teléfono o agarrarme el teléfono y humillarme por lo que tengo. Él lo hace porque me ama. No, el que ama, dice, no hace nada indebido. No confundas amor con violencia. Primera de Corintios 13 es explícitamente directa en eso. Dice la palabra que el amor no hace nada indebido. No vengas a decir que tú golpeas a tu esposa porque la amas. Tú eres un mentiroso. Se dice eso.
El que ama no golpea, el que ama no humilla. El que ama no trata con violencia ni dice humillaciones a las personas que supuestamente ama. Dice la palabra que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, quiere agradar a los demás. Tenemos que entender que la violencia, óigalo bien, lo tenemos que dejar bien claro esta noche, como iglesia de Cristo, como cristianos que somos, como hijos de Dios, hermano y hermana, joven, jovencita, niño, niña, que nos quede bien claro en nuestra vida. Bajo ninguna circunstancia es normal y ni aceptable la violencia intrafamiliar. No es bajo ninguna circunstancia. El hecho de decir es normal, bueno, es que así es él. No, hermano. Tenemos que saber que todos con Cristo podemos ser diferentes. Y te quiero decir algo. Hay personas que para poderlo entender eso, en casos extremos de abuso y violencia, de maltrato, Dios va a tener que tratar con ellos en una cárcel. Y eso es una realidad que tú lo tienes que entender. Yo estoy orando por él, sí, pero tú no estás permitiendo que Dios trate con él como tiene que tratar. Como ya lo vamos a ver para terminar también. Definamos primeramente, hermanos, ¿qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder, es decir, mi condición de poder, de más fuerza, poder económico, aquellos que dicen yo aquí pago y porque yo doy el dinero, yo hago contigo lo que a mí me da la gana, lo que tú opinas a mí me sale sobrando. Eso es violencia doméstica, violencia económica. Dice abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro índole. Un porcentaje mayor de esta violencia doméstica está sobre las mujeres, las niñas y los niños. Y oiga bien esto, hermano. Incluso si los niños no son golpeados, si mis hijos presencian eventos de violencia doméstica, yo los estoy también violentando a ellos. Aunque no salgan golpeados ellos mismos, porque es doloroso, es tremendo para un niño, para una niña presenciar brotes de violencia. Nosotros hablamos de brotes de la pandemia, hay brotes de violencia en la casa. Y ver eso para un niño, para una niña, es tremendamente traumante. Por eso la violencia doméstica es algo que como iglesia tenemos que reconocer que no hay que permitirla. Hay que erradicarla. Esa pandemia también tenemos que luchar que no entre a nuestra casa. Meditar en nuestras actitudes, hermano, querido hermano. Yo sé que quizás te sientes frustrado porque no hay dinero, porque no has pagado algunas deudas, porque quizás no tienes trabajo, pero yo te quiero decir una cosa, esa frustración no te la vas a quitar desquitándote con tu familia. Confía en Dios, pídele a Dios ayuda. Si tú quieres involucrar a tu familia en tu problema, pídeles que oren contigo, no te desquites con ellos tu enojo. ¿Por qué? Porque te está volviendo parte del problema en tu propia casa. Oí una frase una vez en una reunión de una organización cristiana que decía algo que me gustó mucho. Y nos preguntaban a nosotros como pastores y como líderes una pregunta muy directa. Y decía, ¿usted es clave o esclavo? ¿Tú qué dirías? ¿Tú eres clave o eres esclavo? Tú puedes ser clave para la paz de tu hogar o puedes ser un clavo que lastima en tu casa. El corazón de tus hijos, el corazón de tu esposa, el corazón de tu familia. ¿Somos clave o somos clavos, hermanos? Somos clave, un elemento clave para infundir ánimo, para infundir paz en el corazón de nuestra familia, o somos esos clavos que lastiman, queridos hermanos, el corazón de nuestra familia, nuestros hijos. Reconozcamos primeramente, hermanos, algunos tipos de violencia para que nosotros podamos reconocerla en casa. Primeramente, la violencia física es la más notable, la que deja moretones, la que provoca heridas en el cuerpo. Es el uso de la fuerza para dañar tanto a la pareja como a los niños y niñas. Acciones tales como pellizcos, empujones, puñetazos, puntapiés. Es tremendo la violencia física en contra de una mujer. Yo quiero decirte que la palabra de Dios dice claramente. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7. Oye bien lo que dice la palabra del Señor en primera carta de Pedro capítulo 3 y versículo 7. Te lo leo en el nombre del Señor.
dice de la siguiente manera: vosotros maridos. Es un versículo directamente para los esposos, porque Dios sabe que muchas veces los que mayormente maltratamos en la casa somos los esposos. Hay que reconocerlo. Que puedan haber esposas que pueden abusar de sus esposos alguna vez, hay casos, pero el porcentaje es muy mínimo, hermanos. Por eso es que el Señor habla directamente a los hombres y dice la palabra del Señor: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Queridos hermanos, querido hermano, esposo que me estás escuchando, tú como hombre no tienes nunca que poner una mano de golpe en tu esposa. Nunca. Yo creo que a ti te deben haber enseñado que el que golpea a una mujer es un cobarde. Y si tú dices: pastor, me está cayendo mal con lo que me está diciendo, yo te quiero decir: Dios esta noche no me ha mandado a caerte bien, sino a decirte que Dios tiene contra aquellos que tocan a sus hijas. Dice la palabra que el que los toca, toca a la niña de sus ojos. Yo te quiero decir una cosa, querido hermano y hermana. La palabra de Dios dice que a las esposas, a las mujeres en general, pero mucho más a los que están en tu casa, pero claro, toda mujer es digna de respeto, pero aquella que es tu esposa y tus hijas, tus niños, tienes que tratarlo con respeto, sin violencia. Pero es que esta mujer no entiende. Tú tienes que entender una cosa, que la violencia no genera un ambiente de diálogo como para que alguien entienda. La violencia activa el cerebro en adrenalina, en enojo, en huir. Tú quieres propiciar un ambiente de entendimiento, quita la violencia. Siéntate a platicar como hijo e hija de Dios. En el mundo se dice como gente civilizada. Nosotros como cristianos aún más, porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos la sabiduría de Dios. La violencia física en contra de los niños, la palabra de Dios dice: corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Una cosa es disciplinar y otra cosa es destruir. Una cosa es disciplinar y otra cosa es malmatar a ese niño. Tú tienes que entender, no confundas castigo con maltrato. Tú puedes disciplinar a un hijo, pero que ese niño no se pueda ni levantar después de la golpiza que le has dado. Eso no es de Dios. Eso no es de un padre cristiano. Eso no es de un padre que dice que ama a sus hijos. Muchas veces, qué tremendo, si tú piensas que eso es normal, ¿por qué te da pena que salga tu hijo cuando lo tienes todo golpeado? Si tú piensas que es normal, ¿por qué lo escondes cuando pasa la policía? No es normal. Dice la palabra del Señor: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, pero no se apresure tu alma a destruirlo. Cuidado, los niños son de Cristo. Dice la palabra del Señor, querido hermano, que de ellos es el reino de los cielos. Te estás metiendo con un ciudadano especial del reino. Y el rey los defiende. Por eso tenemos que entender que la violencia física, cualquier tipo de esos, puñetazos, alones de cabello, pellizcos, puntapiés, todo eso no debe de existir dentro de un matrimonio cristiano, dentro de una familia cristiana. Tenemos también, hermanos y hermanas, la violencia de índole psicológico y emocional. Ese es el tipo de maltrato, oye bien, que se manifiesta porque quizás tú estás pensando y diciendo: bueno, eso no aplica conmigo, ¿verdad, mujer? Quizás estás viendo a tu esposa porque yo a ti nunca te he golpeado, pero la has destruido con tus palabras quizás. El maltrato psicológico es igualmente violencia. Insultos, intimidaciones. Si me dejas, yo te mato. Hermano, una cosa es que alguien esté contigo por amor y otra cosa es por miedo. Una persona que esté contigo por miedo a que tú la vayas a lastimar, no te engañes, eso no es amor. Y es porque tú te estás comportando como un tirano en tu casa. Humillaciones, actitudes de menosprecio. Esas palabras de decir: no sirves para nada, tú no vales nada, tú sin mí no eres nadie. No te dejes engañar con esas mentiras, hermano. Tú eres una hija de Dios. Niño, tú eres un hijo de Dios. Querida niña, tú eres una hija de Dios. Tu valor no depende de lo que diga la gente. Tu valor es que eres un ser humano creado por Dios y que Dios es tu Padre. Ese es el valor intrínseco del ser humano. No porque lo diga alguien, que te diga: tú no vales.
Nadie sabe tu valor mejor que Dios. Y por eso derramó su sangre, su Hijo, en la cruz del Calvario. Esas conductas lo que hace el agresor, porque también menosprecio, desprecio, chantajes, manipulación, con esas conductas el abusador pretende, el agresor pretende controlar a la otra persona, provocando sentimientos de culpabilidad, de devaluación, de inseguridad y de baja autoestima. Muchas veces pensamos que por no usar palabras, no usar golpes en la familia, no somos violentos en casa. Pero quizás sabemos padres violentos con nuestras palabras. Dice la palabra del Señor en Proverbios 12, 18. Vamos a Proverbios 12. Vamos al libro de Proverbios, el libro de la sabiduría. Dice la palabra de Dios, Proverbios capítulo 12 y versículo 18 de la siguiente manera. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Yo no sé cuántos se recordarán en nuestros cultos de familias en Victoria, ya le hemos enseñado esto, ya hemos hablado de esto y quizás tú te recordarás, pero te lo vuelvo a enseñar, te lo vuelvo a repetir. Yo no sé si tú has escuchado esos famosos planazos de un corvo. Un planazo es un golpe que te lo pegan con la parte lateral, no del filo de un machete. Es un planazo. Es un golpe de espada. No dice que es una herida de espada. La herida de espada te mata directamente. Pero un golpe de espada no te mata, pero sí duele, hermano. Y hay palabras, querido hermano, querida hermana, que a tus hijos quizás físicamente no los van a matar, pero sí que les han dolido. Sí que hemos lastimado el corazón de un hijo como un golpe de espada. No, el niño siguió viviendo, la niña sigue viviendo, la persona no murió, pero tiene un corazón tan herido, tan resentido, tan lastimado, que el único que lo puede sanar es Cristo Jesús. Y eso es lo lindo, porque si tú tienes un corazón lastimado por la violencia, yo te quiero decir que Cristo te puede sanar. Si a ti te han dado palabras que son como golpes de espada, tú necesitas venir al Señor, decirle: Señor, mi corazón ha sido tan herido que nadie lo puede sanar, solamente tú. No hay medicina para ti, dice la palabra en el libro de Jeremías. ¿Sabes por qué? Porque ninguna medicina terrenal, el único que sana esos corazones heridos como golpes de espada, es nuestro Dios. Ven a Él, habla con Él, abre tu corazón. Él te va a ayudar, Él te va a sanar, Él va a cicatrizar esa herida que no te deja ser feliz. Y tenemos algo tan tremendo. No sé, dentro de esa pandemia solamente mencionan la violencia física y la violencia verbal, pero no me extrañaría que muchas familias, donde las familias están reunidas todas en casa, también se estén dando violencia sexual. Y no podemos dejar de mencionar. La violencia sexual se refiere a cualquier acción en la cual se presiona u obliga a alguien a hacer algo de índole sexual que esa persona no quiere hacer. Obligarla, forzarlo o forzarla. Tocamientos, violaciones directamente, palabras obscenas, insinuaciones. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas, con nuestros niños y niñas. Nosotros somos los responsables de cuidar, nadie más que tú. Y nosotros como padres podemos cuidar a esos niños. A todos los niños. Oye bien lo que te digo, a todos los niños. Porque hay personas que dicen: no, yo a mi hijo nunca le haría eso. Pero se lo estás haciendo a un sobrino, a un nieto, a un hijo de crianza, a tu hijo directamente de sangre, no, pero a la niña de tu esposa actual. Todo niño está bajo el cuidado de Dios. Y nosotros no podemos abusarlo de ninguna manera. Esa violencia de índole sexual, hermanos y hermanas, la familia, la iglesia no se puede callar. En la historia bíblica encontramos a una mujer llamada Tamar. Era hija del rey David. Fue abusada sexualmente por su propio hermano. Ella corrió, ella huyó, ella salió corriendo. Y cuando llegó a la casa de su hermano, su otro hermano llamado Absalón, ¿sabe cuál fue la única reacción de su hermano? Le dijo: ¿ha estado contigo tu hermano?
¿Te ha violado? Sí. ¿Y sabe cuál fue la reacción de Absalón? Calla, hermana, tu hermano es. Es decir, quédate callada, no hagas la bulla porque es de tu familia. Eso la iglesia no lo puede permitir. Tenemos nosotros que entender que el silencio y la indiferencia en los casos de abuso sexual, en los casos de violencia doméstica, mata aún más que la propia violencia y aún más quizás que el COVID-19. Porque hay personas que por años esa pandemia va a terminar, pero hay personas que por años han sufrido este abuso y su familia ha sido indiferente. Pues hoy en el nombre de Cristo yo te quiero decir que Dios no es indiferente y Dios te va a ayudar y el Señor va a actuar. ¿Qué tenemos que hacer para terminar, queridos hermanos? Para terminar en esta noche. ¿Cómo puedo frenar esa pandemia? ¿Cómo yo puedo colaborar para que esa pandemia frene? ¿Cómo yo puedo colaborar para que esa pandemia no entre a mi casa o erradicarla de mi hogar? En muchos casos de violencia, de abusos, muchos casos Dios tiene que tratar con esa persona, quizás en una cárcel, como yo te lo decía, en una Bartolina, recibir lo que sus hechos lo que sus acciones han hecho. ¿Cómo puedo frenar esa pandemia? En muchos casos, óyelo bien, no son quizás en todos los casos, pero en muchos de ellos, venciendo el miedo a denunciar. Venciendo el miedo a denunciar. Atreverse a tomar un teléfono y denunciar al abusador, al violador, al agresor. Porque dice la palabra que ninguna hermana tiene que estar sujeta a semejante esclavitud de servidumbre, a semejante estilo de vida. Dice la palabra en Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4. Dice la palabra, porque los magistrados, oye bien, los que imparten justicia, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios ha dejado la justicia terrenal para poder obrar justicia al que hace lo malo terrenalmente. ¿Cómo frenar esa violencia? Atreviéndote a denunciar esos abusos sexuales, esos maltratos, esos tocamientos. Atrévete a denunciar. No le tengas más amor a un terreno o una casa, porque hay personas que dicen, no, pero es que si denuncio a ese familiar voy a perder mi herencia. No le pongas más amor a algo terrenal que a tus propios hijos. Atrévete a denunciar. Número 2, si Dios está hablando a ti hoy, que estás causando violencia con tus palabras, o tal vez en algún momento ya llegaste a levantarle la mano a tu esposa y estás quizás golpeando de alguna manera a tus hijos, tienes que tener un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino. ¿Y qué significa eso? Dice la palabra del Señor, arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. No se trata de fingir arrepentimiento, llorar, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Eso es farsa, hermano. El arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar. No, ya dejémonos de farsas, de simplemente estar acostumbrado a llegar a fingir que lloro y prometer cosas que no voy a cumplir. Tú quieres de verdad ponerle un alto a la violencia en tu hogar, arrepiéntete de verdad. Ten un cambio real en tu vida, que tu familia de verdad vea un cambio en ti, de esposo, esposa, que tus hijos vean que con la ayuda de Dios tú eres una persona diferente. Y por último, poniéndole un alto al ciclo de la violencia. ¿Qué significa eso? Se ha comprobado psicológicamente y científicamente que muchas de las personas que han sido víctimas de violencia, de abusos y de maltratos en su infancia, la mayoría de las veces son personas que usan de violencia también con sus parejas y sus hijos. Ya no sigas ese ciclo de violencia. Y mucho más tú. Yo te quiero hablar para terminar en este minutito. Tu hermano, tu hermana, que ya ha sufrido violencia en tu casa. Tú ya sabes lo que es vivir eso. No permitas que tus hijos vivan lo que tú viviste.
No permitas que tu familia sufra lo que tú sufriste. Tú tienes la capacidad de Dios de hacer un cambio. ¿Cómo? Teniendo un cambio tú. ¿Y cómo lo puedo lograr? Dice la palabra del Señor: todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Querido hermano, Cristo puede cambiar tu corazón, darte una nueva mente y una nueva oportunidad. Y si estás sufriendo de violencia, permítele que el Señor tome control de tu familia. Ora en familia. Siéntate a dialogar. Pero si es necesario denunciar, no tengas temor, porque Dios te va a respaldar. Inclinemos nuestros rostros, hermanas, vamos a orar. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Padre bendito, gracias por hablarnos. Gracias por tu gran amor y tu bondad. Gracias, Dios mío, por hablar a nuestra vida el día de hoy. Permítenos reaccionar, Señor, porque sabemos que como iglesia de Cristo no podemos ser indiferentes a esta pandemia que está llevando tanto dolor a las familias, a los hogares, a las mujeres, a los niños y las niñas, Padre. Oro por aquellas personas que están sufriendo de violencia hoy, para que tú puedas darle, Señor, una salida, que tú llegues en su rescate. Oro por aquellas personas, Padre, que tal vez no han llegado todavía a niveles delictivos de violencia en casa, pero que se dan cuenta que ya no pueden controlar su carácter, que están maltratando de alguna manera a su familia. Que ahí hoy puedan tener un arrepentimiento genuino delante de ti. Que puedan verdaderamente abrir su corazón y decirte: Padre, yo no puedo, ayúdame, transfórmame. Ayúdanos a cambiar, Señor. Ayúdanos, bendito Jesús. Y aquellas personas que están oprimidas bajo el yugo de una persona inconversa, que les está abusando, que les está maltratando, te pido que tú puedas intervenir para que tus hijos no sigan sufriendo y ser oprimidos, Padre. Tú eres un juez justo y sabemos que tú los vas a defender. Gracias, bendito Señor. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado a Cristo su vida, yo quiero invitarte que ahí donde estás, tú puedas entregarle a Cristo tu corazón hoy. Hazlo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te invito hoy a mi vida. Reconozco que tú eres Dios. Reconozco que soy pecador y me arrepiento. Perdóname, Señor, salva mi alma el día de hoy. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. Y doy gracias a Jesús por haber entregado su vida por mí. Escribe hoy mi nombre en el libro de la vida y dame la seguridad que algún día que yo muera, yo pueda estar contigo en el cielo para siempre. Gracias, bendito Padre. Llénanos de paz esta noche. Llénanos de tu presencia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno que nos haya acompañado, hermanos. Recuerden, no más violencia en la familia. Seamos hijos de Dios. ¿Y cómo son los hijos de Dios? Pacificadores. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en esta noche. A las 9:30 nos volvemos a conectar.